hermanos, amigos que se conectan a esta hora o están conectados, o por los que lo verán después. Vemos que, como decían las canciones, Dios tiene su mirada puesta en nosotros. Hay que adorarle porque Él es bueno, porque Él es santo, admirable. Y como hace 8 días el Señor nos hablaba, Él es grande, grande, poderoso. Él es el único Dios fiel y verdadero, que aquellos que los que nos acercamos con confianza a Él, creyendo que Él es Dios, Dios responde. Porque Dios está atento a escuchar nuestra oración, está atento a escuchar nuestro gemir, está atento a ver que nosotros nos humillemos delante de su presencia, porque Él quiere que su creación dependa absolutamente y objetivamente de Él, porque Él es grande y poderoso. Ese Dios grande y maravilloso es en el que en esta mañana, por su misericordia, por su amor y su bondad, permite que esta vasija frágil, débil, esté delante de ustedes y delante de su presencia para poder ser ese heraldo, ese mensajero de su palabra. Por eso doy gracias a Dios por ello y comenzamos sin más preámbulo, continuando en Primera de Pedro capítulo 3, verso 13 al 10, perdón, 2, capítulo 2, verso 13 al 16, para entrar en contexto. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por el enviado o el enviados de Dios, para castigo de los malhechores y la alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Que el Señor añada grande bendición a su palabra. He titulado en esta mañana esta disertación: por causa del Señor. Por causa del Señor. Y si miramos cada ser humano, cada hombre, cada mujer, cada joven, aún cada adolescente, cada empresario, cada padre de familia, siempre tienen una causa por qué luchar, por qué trabajar. Estoy hablando humanamente. ¿Por qué tener esos momentos en los cuales necesitamos hacer algo? Y miramos que como padres, muchos de nosotros decimos: es que por causa de mi familia, porque amo a mi familia, tengo que trabajar, tengo que esforzarme. O también puede decir que por causa de querer surgir, de querer alcanzar triunfos, victoria, por eso me someto a tantas cosas para que poder ver el fruto en el mañana. Pero como decía el verso 13 de este capítulo 2 de Primera de Pedro, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Es una frase que es muy fuerte para nosotros, los seres humanos, que estamos acostumbrados a vivir de una manera propia, singular, particular, en la cual nos gusta hacer lo que viene a nuestro pensamiento, lo que creemos que está bien, lo que creemos que eso es lo que va a surgir. Como les decía hace un momento, por esa causa nosotros vivimos conforme queremos. Pero la palabra del Señor nos lleva y nos remonta a otro aspecto mental, espiritual, físico, donde dice que por causa del Señor, el Señor Jesucristo, cuando nació en nuestro corazón, cuando digo nació es cuando usted y yo permitimos que la vida de Cristo entre en nosotros y nacemos nuevamente de esa palabra de verdad, y por causa de Él debemos someternos a toda institución.
En el tiempo en que Pedro está escribiendo esta carta, muchos en el tiempo de Nerón se decían y decían muchos que los cristianos eran antisociales, que porque no practicaban en entretenimientos inmorales dentro de la sociedad. Cuando usted empieza a trabajar con un objetivo, por una causa que usted se ha establecido en su corazón, entonces quizás para otros es algo raro o extraño porque no actúan conforme la corriente o conforme han enseñado otros a que se surja en la vida. Aún muchos matrimonios se comparan con otros y dicen: ¿por qué no vives de esta manera sabiendo que esto me ha dado resultado? Entonces debes hacerlo de esta manera, y aconsejamos cómo hacer las cosas. Pero nosotros personalmente tenemos un propósito y un objetivo en el cual hemos fijado nuestra mirada y hacemos las cosas como de pronto nos convienen, y a veces menospreciamos muchas veces el consejo de aquel que se acerca a nosotros. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque los expatriados, como hablamos desde el capítulo 1 de Pedro, de su primera carta, que habla a los elegidos, a los expatriados, según la dispersación, allí cuando estaban en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia, entonces Pedro empieza a exhortar a esos hermanos judíos, empieza a decirles cómo debe ser el comportamiento de sus vidas. ¿Cómo debe ser la relación con los gobernantes? ¿Cómo debe ser la relación en esos países donde ellos habían sido expatriados? ¿Cómo debía ser el comportamiento de como persona, como nacido de esa simiente incorruptible en Cristo Jesús? Pero miramos que allí en esas épocas, muchos hombres, muchas mujeres, como hoy en día no es diferente, siempre señalan al cristiano, siempre señalan al que vive diferente al común, al que vive diferente a la corriente del mundo. Siempre el hombre está señalando al que vive diferente. ¿En qué sentido? Como no se anda en la borrachera, como no se anda en la drogadicción, como no se anda en el hurto, como no se anda en los pleitos y en las contiendas, entonces señalan que somos antisociales, que somos diferentes, porque no andamos en esas inmoralidades las cuales ofrece el mundo. También nos tildan de que somos unas personas ateas del verdadero Dios, porque no andamos tras ídolos, no andamos tras falsas doctrinas de hombre, no andamos tras falsos pensamientos y señalamientos del hombre. Por eso nos tildan de que somos ateos, porque no adoramos ningún ídolo que ellos adoran. Por eso he titulado esta palabra: por causa del Señor. ¿Qué tan dispuestos estaremos a sufrir por causa del Señor? Porque miramos que cuando Pedro disertó sobre esta nación, sobre estos hermanos, sobre estos hijos de Dios, vemos que con el paso del tiempo los cristianos fueron dando testimonio. Y era claro, mostrando que no era gente inmoral, que no era gente atea, y que a pesar de las circunstancias que los estaban configurando, siempre mantuvieron su rectitud, su fe en el Señor. Ojo, no quiere decir que no tuviesen errores, no quiere decir que de pronto no se enojaran, no quiere decir que de pronto tuvieron algún otro pleito, no quiere decir eso, sino que siempre en su vida se procuró, se anheló con vehemencia buscar lo que Dios dice, cómo debe ser el comportamiento de aquel que ha sido transformado, de aquel que ha sido renovado su pensamiento en la palabra del Señor, para no ser solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de esa palabra de verdad, donde se levanta estandarte de que Dios es real y que Jesucristo es fiel y verdadero a todo aquel que en Él cree, porque sabe que Él es la verdad. Y miramos que con el paso del tiempo
se hizo un hecho notable en la historia, que las vidas de estos cristianos aún se hicieron mártires por vivir conforme a la palabra de verdad. Aún estos apóstoles, aquellos hombres y mujeres que vivieron en aquel tiempo, sufrieron cárceles, sufrieron en el Topo, sufrieron allí en el Cepo, sufrieron allí prisiones, aún en el Coliseo romano. Los botaron a los leones, a las fieras, para que fuesen destrozados, para que fuesen diversión de los romanos, de aquellos griegos, de aquellos gentiles que no aceptaban la verdad de Cristo, que veían a aquellos cristianos como unos ascépticos, como unos nómadas o quizás como unos extraños dentro de ellos. Por eso Dios mismo, a través de aquellos que creyeron y fortalecieron su fe en Él, dieron testimonio que no era como ellos decían, que no era como ellos presentaban al cristiano, al Hijo de Dios, sino que con su testimonio aún se sometían a sus gobernantes, aún se sometían a aquellos que eran impositivos, aquellos que eran impíos, aquellos que eran ladrones, aquellos que eran maldicientes. Aún por la causa de Cristo se sometieron en obediencia, porque esos principios que ellos participaban, que ellos anhelaban o que ellos deseaban, era solamente el principio de la palabra de verdad, y que esa luz de Cristo brillaría para que fuera trastornado su entorno. Miramos que por causa del Señor, dice el verso 13, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Dice el verso 14, y a los gobernantes como por él. ¿Como por quién? Por Cristo, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Hoy en día muchos renegamos o muchos reniegan contra las leyes, contra los gobernadores, pero porque son leyes que están establecidas, que chocan con su manera de actuar, que chocan con su manera de vivir, que chocan con su manera de expresarse, que chocan con su manera de tratar al prójimo. Entonces hay malos gobernantes porque no piensan como yo, porque no actúan como yo. Pero Dios le está diciendo aquí a este pueblo y nos dice hoy a nosotros: ustedes conocen que ya no son de este mundo, porque tu ciudadanía está en el reino de los cielos, que tú eres del reino de los cielos, que tú eres diferente, que tú eres la luz, que tú eres la sal de la tierra. Por causa de mi vida que mora en tu corazón, debes actuar de esta manera, debes vivir, porque cuando tú te sometes, haces alabanza al bien. Porque las leyes fueron instruidas, o constituidas sencillamente para aquellos que no les gusta vivir en una normalidad como hombres y mujeres que Dios ha establecido sobre la faz de la tierra. Dice el verso 15, porque esta es que la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nos sometamos a toda institución humana, ya sea al rey o como a superior, pero a toda ley que no vaya, ojo, quiero decir que no vaya en contra de los principios de la palabra de Dios, que no vayan en contra de lo que Dios ha designado, que no vayan en contra de lo moral, que no vayan en contra de que adoremos a otros dioses, sino solamente al Dios fiel y verdadero, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, que mostró la gloria del Padre cuando estuvo aquí en la tierra, mostrando su misericordia, su amor y su bondad, para que usted y yo hoy podamos ser parte del reino celestial. Miren que el verso 16 dice: como libres. Me da a entender, o nos da a entender, de que usted y yo somos libres en Cristo Jesús. La Biblia me dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre. Valga la redundancia que le añado ahí. Verdaderamente somos libres porque somos libres del dominio del pecado, libres de no estar yendo en contra de lo que Dios ha establecido, no porque seamos religiosos fanáticos, no porque seamos aleluyas, panderetos, no, sino porque la palabra de Dios dice que solamente hay un Dios único y verdadero, que vino y murió, se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo, murió
murió y sufrió muerte de cruz, muerte la cual nosotros merecíamos morir, pero Él dio su vida por usted y por mí, para que hoy tengamos ese privilegio o ser predilectos de ser partes del reino de los cielos y tener la ciudadanía celestial. Dios a través de Pedro describe cómo debe ser nuestro comportamiento ante estas instituciones gubernamentales para que el olor del conocimiento de Cristo se manifieste en nuestro diario vivir. El olor de Cristo, conocer que Cristo, yo sé que hay tribulaciones, yo sé que hay dificultades, necesidades, todos nosotros las vivimos. Todos nosotros la pasamos, como el testimonio que me daban en días anteriores, una pareja sufriendo en silencio, clamando al Señor, esperando en Dios, confiando en Dios, que Él es el Todopoderoso, que Él es el grande, el gran yo soy, el príncipe de paz. Esto es lo que Dios nos está enseñando, que usted y yo, calladamente orando al Señor, mostrándole exaltación a Dios, humillado delante de su presencia. Dice la Escritura, dice que nosotros debemos estar metidos en lo secreto y Él en la luz nos recompensará. Lo que quiere Dios es que usted y yo vivamos su palabra, que así el mundo se levante, que la turbulencia se levante, que las necesidades nos estremezcan, que sintamos que la barca se nos está hundiendo. Sepamos decir como Job dijo: yo sé que mi Redentor vive por siempre y para siempre. Entonces miramos que lo que Dios quiere es que usted y yo, en medio de esas circunstancias, manifestemos el olor de su conocimiento, de que conocemos que hay un Dios grande, que hay un Dios todopoderoso. No quiere decir que yo no pueda llorar, no quiere decir que yo no me pueda quejar, no quiere decir que no pueda mostrar tristeza. No, sí, claro, lo podemos mostrar, pero aunque lo mostremos, podemos decir que a través de nuestra tristeza, a través de nuestras lágrimas, a través de nuestro dolor, podemos decir: alzaré mis ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Que mi socorro viene de Jehová de los ejércitos, y que aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno, porque a mí no se llegarán, porque por la gracia y misericordia de su amor he entendido que ahora yo manifiesto el olor del conocimiento de que Cristo vive y vive a través de mi vida, en mis hechos y acciones, conforme su gracia y su amor. Por eso Dios quiere que vivamos de esa manera, como ese linaje que ha nacido de esa simiente incorruptible, de que creímos que Jesucristo es el Señor, que Él fue el que nos dio la vida, porque Él dice: yo soy el camino, esa verdad y esa vida. Y si vosotros me habéis recibido y me conocéis, ahora vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. Por eso puedes dar olor del conocimiento de que yo soy real y que vivo dentro de tu vida. Pues Cristo, con su Santo Espíritu, mora en cada uno de nosotros, los creyentes. ¿De cuáles creyentes? En Cristo Jesús, que por medio de la fe ahora somos esos incensarios. Somos esas vasijas, somos esas vidas. Tenemos un nombre especial que solo Dios conoce. Dice allí en Apocalipsis: Dios es bueno, grande y maravilloso, que vino por ti y por mí para que vivamos una vida selecta. No nos quejemos del gobierno, no nos quejemos de todas las cosas. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que nuestra sociedad sea mejor? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que nuestro prójimo pueda tener esa suplencia de esa necesidad? Hoy en día el hombre, el ser humano, quiere que el gobierno, que los gobiernos, los presidentes, los gobernantes, todo le solucione las cosas. Pero el único que tiene solución de verdad y de realidad es Jesucristo. Porque primero tengo que ser transformado yo, tengo que ser cambiado, mi vida tiene que ser cambiada. ¿Para qué? Para que así mismo se cumpla el segundo mandamiento, que amaré a mi prójimo como a mí mismo. Pero ¿cómo puedo amar a mi prójimo como a mí mismo? Porque amo a Dios sobre todas las cosas y creo que Jesucristo es el libertador de mi alma.
Hoy en día todo mundo quiere solucionar la vida. Hoy todo el mundo quiere quizás hablar y decir que yo sí me someto, pero a su manera, en su palabrería. Pero el verdadero sometimiento es cuando Cristo vive en mí y yo digo: Señor, haz tu voluntad y no como la mía. Este es el origen. Esta es la gran razón para actuar voluntariamente conforme al propósito de Dios. Porque Cristo vive en nosotros. Porque esta su palabra, la escritura, las sagradas escrituras son las que son instrucción, son norma de vida para el ser humano. Y asimismo poder manifestar ese olor del conocimiento. Pues las mismas escrituras nos exhortan que nuestro culto, nuestra ofrenda a Dios, nuestro culto racional es santo y agradable a Dios. Pero ¿cuándo puede suceder esto? ¿Cuándo puede suceder de que ese culto sea agradable a Dios? Que pueda irradiar vida a mi vecino, a mis amigos, que pueda tener relación preciosa con mi vecino, con mi cónyuge, porque hoy en día en los hogares no hay ni comprensión entre sí mismos. No quiere decir que no se susciten problemas, se pueden suscitar, pero como Cristo nos hizo libres, no usamos esa libertad para subyugar a mi cónyuge, para maltratarlo, para herirlo, a mi vecino, a quien sea. No, sino que como Cristo me hizo libre, ahora mi respuesta, ahora mi accionar, ahora todo lo que pueda hacer sea en amor en Cristo, porque Él vino y me hizo libre de ese pecado. Entonces vuelvo a retomar que cuando sucede esto, cuando Cristo nos hizo libres del dominio del pecado, nosotros recibimos el entendimiento y el conocimiento del carácter de Dios, y en responsabilidad tú y yo, aleluya, damos todo de nosotros mismos como el tiempo necesario, contribuyendo con las necesidades y con las bendiciones que Dios nos da para aquellos que lo necesitan. Y la necesidad más que primaria de cada ser humano es el evangelio de Jesucristo. ¿Qué es el evangelio de Jesucristo? Cristo mismo. Que Jesucristo vive, reina, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Que Él vino y se sacrificó a sí mismo. ¿Para qué? Para que usted y yo tengamos libertad del pecado, de ese dominio, y podamos vivir una vida selecta delante de Dios. Miramos entonces que esa es una grande responsabilidad que nosotros tenemos, y que es mismo Dios quien produce ese querer y ese hacer, y con esfuerzo nosotros llevaremos a cabo su obra. De pronto me dirá: pero si Dios hizo todo. Sí, pero acuérdese que Dios le dijo a un varón allí en el Antiguo Testamento: mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Tenemos que tener una acción por causa del Señor, tenemos que obrar. Pero ya nuestro obrar no es en nuestro humanismo, con nuestras ideas pecaminosas, no. Sino nuestro obrar es ahora, como nacidos de nuevo de una simiente incorruptible, andamos en las obras que mismo Dios preparó de antemano para que Él sea glorificado. ¿Por qué Dios tuvo que preparar esas obras de antemano? Porque lo de nosotros es perecedero, es pecaminoso. Por muy bueno que parezca la intención, pero eso es perecedero. Pero lo que Dios hace permanece para siempre. Mire lo que dice segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, unas hojas atrás de ahí en la Biblia. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 4. Mire lo que nos dice. Y le dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, le dice a su discípulo: pero si usted desea hoy, puede aludir a que Dios es el que habla a tu vida. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.
Sé que dirán, hermano Jairo, usted está sacando como de contexto. Ellos no, porque si le estoy hablando de que nosotros debemos darnos a sí mismos por nosotros. El consejo de Pablo le está diciendo a su discípulo que se esfuerce, que sea valiente, que lo que ha oído, si yo he dado buen testimonio, o sea, qué tremendo. Pablo le dice a Timoteo, da testimonio de lo que has oído de mí. Y no solamente oído de mí, sino lo que tú has visto de mí. Y no solamente Pablo le dijo eso a Timoteo, sino le habló a una iglesia en general. Sed imitadores de mí como así yo de Cristo. Qué importante es cómo es su testimonio y mi testimonio de manifestar el olor del conocimiento. Y manifiesto el olor del conocimiento cuando me someto a mis autoridades, cuando me someto a lo que Dios ha establecido. Mismo Jesús dijo cuando le vinieron a cobrar impuestos, mismo Dios le pagó el impuesto a César, y mismo Dios le dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo dije al contrario, dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Nosotros no nos hace exceptos que porque somos hijos de Dios. No puedo decir, no, esos son hijos del diablo, yo que me voy a meter a eso, yo no voy a pagar impuestos, yo no voy a hacer esto. No, porque yo soy hijo de Dios y la aureola está sobre mí. Pues no, hermano, está equivocado. Mostramos el olor de conocimiento cuando cumplimos lo que es normal dentro de lo normal en el mundo para la honra y gloria de Dios. Pero lo que va en contra de lo que es de Dios, ahí sí hablamos a otro precio. Pero ahora Dios nos está diciendo que debemos ser imitadores de Cristo, llevando la línea de pensamiento presentado en las Escrituras, la cual vengo hablando. Nosotros, usted y yo, como incensario. ¿Sabe qué es un incensario? En el tiempo del pueblo de Israel, cuando se presentaba ofrenda de holocausto o se presentaba ofrenda de aromáticas, de incienso delante de Dios, había una vasija, una rectangular, una redonda, donde se depositaban las hierbas aromáticas y se quemaba ese incienso. Y dice que ese incienso subía como olor fragante delante de la presencia de Dios. Y no solamente ello, si usted hace un recuento y ha leído la Biblia, cuando tanto sacrificio a diario que se hacía, ese olor a sangre, si usted va a una fama nomás, que no le hagan aseo, ¿cómo es? O al matadero nomás vaya, ¿cómo es el olor de esa sangre y todo? Pero en el momento allí, en el lugar santo donde se sacrificaba esos animales para expiación del pecado, miramos entonces que era un olor fuerte. Pero cuando se quemaba ese incienso delante de la presencia de Dios en el lugar santo y en el lugar santísimo, aleluya, aromatizaba opacaba ese olor de sangre. Asimismo, usted y yo debemos ser ese incienso que se quema y que da un olor fragante delante de la presencia de Dios y delante de los hombres que nos rodean. Debe mostrarse, ese es el olor del conocimiento de Jesucristo, de que si nos sometemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que nuestra ofrenda delante de Él es diaria. No es cuando me voy a reunir solamente, no es cuando voy a una iglesia local solamente, no, sino en mi diario vivir debo estar transmitiendo ese olor fragante del conocimiento de Dios en este mundo donde está tan tergiversado, donde está pervertido, donde está todo impíamente haciéndose en contra de Dios. Es cuando usted y yo marcamos la diferencia, y por eso nos tildan de locos, de fanáticos, de religiosos, de extraños, de extraterrestres. Pero nosotros decimos que estamos mostrando el olor de Cristo. En ese orden de ideas que estoy aquí expresando esto, porque usted y yo debemos presentar la verdadera vida del Espíritu en Cristo, para que lo profano sea transformado en verdadera ofrenda agradable a Dios. Por eso Jesús no dijo en vano que usted y yo somos la sal, somos la luz de la tierra.
Por eso esas mismas parábolas nos dice, pero ¿cómo un hombre podrá poner esa luz debajo de la mesa? Al contrario, hay que ponerla sobre la mesa para que alumbre los espacios. Asimismo usted y yo, sometiéndonos a nuestras leyes, sometiéndolo a las normas que Dios ha establecido a través de los mismos gobernantes para castigar al malo. Y sabemos que esa ley, esas normas que se establecen no nos hacen agravio a nosotros, porque la ley de vida es que estemos de acuerdo con lo que Él mismo ha establecido, en obediencia. Por eso Pedro hace esa advertencia ahí a los hermanos que estaban expatriados en esas ciudades. Porque muchos de ellos creían que porque eran de la nación de Israel podían hacer lo que quisieran. Se creían que eran los hijos de Dios y podían hacer lo que ellos querían, porque aún se agarraban cuando decían que el rey David, Dios le dio la potestad de quitarle la vida al otro, aquello, lo otro, tantas cosas. Porque nosotros los seres humanos, si somos dados a aprendernos de las cosas erróneas, así sean bien insignificantes, nos pegamos de eso, perdóname la expresión, como hablamos en nuestra jerga, nos pegamos de eso para hacer una turbulente marea de esas cosas. Por eso Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, le habla hacia la iglesia. Le dice, oiga, por favor, lo estoy expresando en mis palabras, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Porque recuerdo, y aún no sé si todavía se sufre ello, porque cuando íbamos a buscar a un empleo, esa es la institución humana, íbamos, y porque éramos hijos del rey, nos veían la capacidad, nos veían de pronto la sinceridad en que podíamos trabajar, pero a veces queríamos ser más que los gerentes y los dueños de la empresa. No, es que yo estoy haciendo la obra de Dios. Cuando Dios dice, con tu testimonio, gánate. A un Pablo le dice, sométase a tus amos, aún más a los más difíciles de soportar. Pero la tendencia humana nuestra es a no someternos, es a vivir como nosotros queremos. Y buscamos la libertad en Cristo para justificar nuestras acciones. Pues déjeme decirle que estamos actuando mal. Porque entonces eso profano no puede ser transformado. Si mi ofrenda no es ese incienso verdadero, no es esa ofrenda extraña que ofrecieron los sacerdotes allí, esos dos hijos, miramos entonces que vendrá las consecuencias a nuestra vida. Vienen consecuencias. Dice el verso 15 de 2 de Timoteo, capítulo 2. Quiero leerlo. Procura con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Lo traslado a las palabras y no es que quiera torcer, sino el mismo pensamiento. Procura presentar tu ofrenda delante de Dios agradable, sometiéndose a lo que Dios ha establecido, sometiéndose a lo que Dios ha dicho y a lo que Dios habla a nuestra vida. En palabras más castizas, voy a decirlo, es que nuestro testimonio es la ofrenda quemada, siendo nosotros las vasijas escogidas para manifestar el olor del conocimiento del sacrificio de Cristo. Pues por medio de Él es que lo profano se transforma en ofrenda de santidad para Dios Padre. No es por nosotros, es por medio de la ofrenda. ¿Y quién es esa ofrenda? Cristo mismo se ofreció como ofrenda, como sacrificio vivo. ¿Para qué? Para transformar la maldición del pecado, el dominio del pecado, la muerte eterna en vida, en resurrección, en vida abundante. Y eso solamente es por medio de Jesucristo, para que usted y yo hoy podamos disfrutar de esa vida, de disfrutar de esa gracia, de esa misericordia de Dios. Y nos está diciendo que nosotros debemos someternos, mostrar ese olor fragante del conocimiento.
Ya que el asunto aquí en Pedro, la clave de esta palabra es de nuestra vida. La clave en lo que está diciendo Pedro es en que todos los expatriados, aleluya, debe ser su comportamiento y nosotros también nuestro comportamiento en medio de tanta inmerecida felicidad o gracia o inmerecida vida para aquellos que mismo Dios los hizo a nosotros merecedores. A través de nosotros Dios quiere hacer merecedores. A través de nosotros, como predicando el evangelio, no solamente predicando, sino que su vida, mi actuar debe ser acorde a lo que Dios ha establecido para que nosotros hoy podamos ser luz en medio de las tinieblas. Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, sigue hablando en Romanos capítulo 13, verso 1 al 7. Y nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quienes se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Dios, en este tiempo que se ha vuelto tan relativo en esta generación, que cada uno vivimos como queramos, hacemos lo que queremos, Dios quiere que usted y yo vivamos una vida ordenada y reposadamente en Él, en su palabra, para que asimismo la gracia, la gloria de Dios se manifieste, y asimismo se cumpla lo que dice su palabra, que todo lo que emprendamos será prosperado conforme a su gracia, que nuestro entrar y nuestro salir será bendición, que donde quiera que vayamos mirarán la luz, porque verán el fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida, porque Jesús es la vid, porque Dios es el labrador, porque nosotros somos los pámpanos, y si nos sometemos a esa vid, si nos agarramos a la vid que es Cristo, llevaremos ese fruto de sometimiento, de vida, de agradar a Dios, y aún serán transformados aquellos que nos ven, aquellos que nos analizan, aquellos que nos están observando, que están mirando cuál defecto sencillo y simple pueden agarrarse para destruir nuestra reputación, para destruir nuestro testimonio. Pero usted y yo, como sabios y prudentes, caminaremos creyendo que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Podemos ver que este pasaje que acabamos de leer es extensamente claro en cuanto a qué debemos obedecer al gobierno que Dios ha puesto sobre nosotros. Aleluya. Cuando el apóstol Pablo escribió Romanos 13:1-7, ¿saben qué tiempo estaba? Estaba bajo el gobierno de Roma durante el reinado de Nerón, quizás el más vil de todos los emperadores romanos. Cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, le estaba escribiendo bajo un imperio, el cual era lo más pervertido, como les dije hace un momento. Llevaban los pobres cristianos y los llevaban y los metían en el Coliseo romano para que los leones los destruyeran injustamente, porque los catalogaban de asépticos, de antihumanos,
porque no hacían, no se deleitaban en lo inmoral que ellos establecían. Ahí es cuando yo les digo que si hay leyes que van a establecerse, que van a ir en contra de los principios morales, de los principios de Dios, ahí es cuando usted y yo debemos pararnos firmes y decirle no. Porque aún estos cristianos, cuando sufrían en ese Coliseo romano, no era que huyeran de ellos, sino que permanecían firmes creyendo que Dios lo libraría. Se acordaban de aquel cuarto que estaba en el horno de fuego, perdón. Se acordaron de aquel cuarto que había, de esa cuarta figura del Dios grande, que Él los libraría, y que si no los libraba estarían en la presencia, en la gloriosa presencia de su Dios grande y poderoso. Hoy nosotros debemos dar nuestra confesión libre, sometiéndonos sí a lo que dice el gobierno, pero no sometiéndonos a lo que va en contra de lo que va de la escritura, de la palabra de Dios. Yo sé que ocultamente se están forjando leyes, se están yendo leyes en contra de Dios, pero se están fijando solamente para poder destruir la iglesia de Jesucristo. Pero la iglesia de Jesucristo nunca podrá ser destruida, porque aun cuando Elías tuvo miedo que lo fueron a decapitar, cuando lo siguieron 400, o cuando lo siguió aquella mujer que dijo que le iba a decapitar, que le envió un mensaje y vino a Jehová y le dijo: Señor, estoy solo. Y Dios le dijo: no estás solo, hay 7,000 que no han doblado rodilla ante Baal. Déjeme decirle, amada iglesia, que usted no está sola. Hoy nosotros tenemos bienestar. Otros están sufriendo allí en el parte oriental, en la franja de Gaza, allí mismo en Palestina, allí en Arabia, allí en Israel. Todo, hay hombres y mujeres que temen a Dios, pero que Dios les dé la fortaleza para decirle no al pecado, no a la desgracia, no a lo que el hombre quiera imponer, pero sí a lo que Dios ha dicho, de que Él es el santo, el fuerte, el poderoso de los que confían en Él, y que Él no lo desamparará. Pero todo esto es si usted y yo vivimos esa palabra de verdad. Aún así, Pablo en ese gobierno tan perverso lo reconoció. ¿Cómo podemos nosotros hacer menos? Nosotros, ¿cómo vamos a hacer menos? Pablo fue encarcelado y luego decapitado. La siguiente pregunta es: ¿existe alguna ocasión cuando un cristiano deba desobedecer la ley de manera intencional? No, porque nosotros todo lo cumplimos en Cristo. La respuesta a esta pregunta se puede encontrar en Hechos 5, 27 al 29, para darnos una idea de lo que estoy hablando y no quede como en el aire. Hechos capítulo 5, verso 27 al 29. Y mire lo que dice. Vamos a leerlo del 24. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al prójimo. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían, y los ponía en paz diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Por eso la pregunta: ¿nosotros debe existir alguna ocasión para hacer el mal creyendo que estamos haciendo bien? Eso fue lo que pensó Moisés. Mató al egipcio y pensó que Dios dijo: no, eso yo maté al egipcio, y ese como es el pueblo incircunciso, entonces como este pueblo incircunciso es maligno delante de Dios, yo no me voy a someter a las leyes. Algo parecido.
Pero nosotros no tenemos ninguna ocasión, no tenemos ningún motivo para no estar manifestando el olor del conocimiento de Cristo. Miramos que cuando Pedro y Jacobo, si no estoy mal, los presentaron ante el sumo sacerdote, le preguntaban, le decían, ahí sí vamos al 5:27, perdón, le estaba dando una cita mal. 5:26 y 27 al 29 dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? ¿En cuál nombre? El nombre de Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿De quién? De Jesús. Pero Pedro se caracterizó por su entereza, por su osadía y responde. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres, pero cuando los hombres se levantan contra lo que Dios demanda, contra lo que Dios dice. Miramos, amado hermano, que lo que Dios nos está diciendo es que por causa de la obra de Cristo que fue hecha en nosotros, debemos manifestar el olor del conocimiento de Cristo. Usted y yo debemos dar testimonio de esa verdad de vida. No solamente llevar un rótulo, no solamente llevar ese nombre de cristiano, sino que sea también una realidad de vida en nosotros y más para este tiempo. Más donde este mundo está lleno, se está desbordando de tanta maldad. Donde en este mundo no importa yo causar daño en lo que sea, aún en los bienes del prójimo, con tal que yo me sienta satisfecho y logre mi objetivo. Eso es lo que se está viviendo hoy en día, amada iglesia. Pero Dios dice, usted y yo debemos someternos a lo que haya, porque ahí manifestarás el olor de mi conocimiento. Como conclusión, ¿estás dispuesto a servir al Señor por su causa, por su verdad? Padre, en esta hora, Señor, quiero darte gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso, y porque tu voluntad, oh Dios, es que hagamos bien, y hacer bien es someternos a tu palabra, y de esta manera podremos manifestar este olor de fragante, el olor de tu conocimiento, para callar la ignorancia de los hombres insensatos, de aquellos que no quieren sujetarse, de aquellos que no quieren vivir una vida en comunidad, en sociedad, Padre. Yo te pido, Cristo, que tú seas obrando en nuestros corazones, que esa luz sea, Padre, resplandeciente, que nos ayudes a estar en intimidad contigo, para que así mismo como cuando Moisés descendía del monte y su rostro resplandecía, así mismo, Señor, cuando nos metemos en nuestro cuarto, en lo secreto, buscamos de ti, pedimos allí, Señor, que cuando salgamos a lo público resplandezca tu gloria, resplandezca, Señor, lo que tú eres en nosotros y que nosotros vivimos para ti, Señor. Padre, gracias por ese amor y esa misericordia. Gracias por darnos el privilegio, Padre, de poder ser luz en medio de esta generación, en medio de estas situaciones que se viven, Padre. Dios, coloca distancia, oh Jehová, aquellos que se acuestan, Padre, pensando mal, maquinando maldad en su corazón para levantarse contra su prójimo, contra las leyes establecidas, las cuales tú has colocado a través del gobierno, Padre. Dios, te pido, Señor, en el nombre de Cristo, que esas vidas, Padre, reciban, Padre, la luz, esa luz fulgeante de tu presencia,
Como cuando Pablo, Señor, creyendo hacer bien para ti, tuvo que caer allí en Damasco, Señor, por el resplandor de tu presencia. Asimismo nosotros, Padre, siendo esos portadores, esos heraldos, llevemos ese resplandor de tu presencia en mis acciones, en mis palabras, en mis pensamientos, en mi hablar, en mi modo de expresarme, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder hacerlo conforme a tu voluntad, para que aquel hombre o mujer sea transformado, sea impactado, Señor, con la presencia de tu Espíritu en nosotros. Ayúdanos, Rey soberano, a vivir para ti, para que así otros vean la luz en el camino. Oh Dios, como dijo el salmista, Señor, ayuda a tu iglesia local querida, a la iglesia en el mundo entero, a que tu palabra sea lámpara a nuestro camino, oh Dios, y lumbrera por nuestro caminar, para que esa palabra sea lámpara a nuestros pies, para que esa lámpara, Señor, sea mostrando dónde pisar, para que sea mismo, Señor, en nuestro caminar sea esa lumbrera, y así mismo otros vean la luz tuya, la cual es tu gracia de salvación. Padre, gracias en el nombre de Jesús, que esta palabra no torne vacía. Gracias, Padre. Amén y amén. Amada iglesia, Dios le bendiga, amado hermano y amigo que nos escucha. Recuerde que usted puede enviarnos sus mensajes por medio de las redes sociales, entendiendo que Dios es el que obra, no nosotros, es Dios. Y que lo que aquí hacemos es para alabanza y honra y gloria del Dios viviente en Cristo Jesús. Recuerde, en Spotify tenemos nuestro mensaje diario de lunes a viernes, al no ser que sea festivo como el día de mañana, de martes a viernes. Pero que el Señor siga guardando sus vidas, que el Señor siga dando libertad. Y recuerde que nos reunimos el martes 7:30 de la noche en nuestro culto de oración, y domingos nuevamente en nuestro culto general 9 de la mañana. Aquí hay una familia, una iglesia que les ama y quiere servir al Señor y a sus vidas. Dios les bendiga. Bendiciones. ¿Sabes qué significa nuestro nombre Querit? Te invito a que me acompañes en la palabra de Dios en Primera de Reyes 17, 2 al 4, que dice: Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en